¿Estamos listos para la palabra? ¿Estamos acomodados? ¿Todos bien? Sabemos que hay hermanos que van a ver esta transmisión también y la palabra va a llegar a diferentes lugares. Quiero continuar la segunda parte del tema que comencé el día miércoles, que hablé sobre una iglesia que avanza. Por favor, yo quiero que ustedes me ayuden a mí a predicar y me gustaría que puedan abrir su boca y se puedan entusiasmar un poco y puedan decir conmigo estas palabras. Yo soy parte de una iglesia que fue pensada para avanzar. Le voy a dar una oportunidad porque lo dicen 4. Vamos otra vez. Yo soy parte de una iglesia que fue pensada para avanzar. La iglesia del Señor es por naturaleza una iglesia que avanza. No una iglesia que avanza porque busca resultados, sino una iglesia que avanza y al avanzar produce frutos. Entonces, naturalmente, nosotros fuimos diseñados por Dios para avanzar. Y hablábamos en el primer mensaje que toda persona que es considerada hijo de Dios o que se considera hijo de Dios, recuerdan que hicimos un repaso sobre lo que significa esperar en Dios, hicimos también un repaso sobre el Dios de los movimientos y cómo nosotros debemos movernos en Dios. Y entonces el Señor nos está conduciendo ahora a hablar sobre el avance y hay una intencionalidad porque el avance, como decíamos en la reunión anterior, no tiene que ver con logros personales, y ahora lo vamos a ver un poquito más profundo, sino que tiene que ver con el aumento de la vida de Dios en todas las cosas. Pero hoy nos vamos a situar, el título de cada mensaje va a ser el mismo, una iglesia que avanza, pero nos vamos a situar en puntos neurálgicos del avance de la iglesia. Y hoy vamos a hablar sobre los estorbos que impiden el avance. Entonces, en esta segunda entrega, a mí me gustaría hablarles sobre una iglesia que avanza, necesita identificar y despojarse de todo estorbo espiritual. Con la atención que usted me tiene, yo quisiera decirle lo siguiente. No podemos estar satisfechos nunca con el nivel espiritual que alcanzamos y que tenemos. No podemos estar satisfechos y contentos y decir que, por ejemplo, lo que hemos logrado es todo, porque decir eso es el comienzo o el principio del estancamiento. Tampoco estoy diciendo de que nosotros vivamos bajo una sensación de culpa, de que siempre nos falta algo, pero debemos tener la conciencia, y me gustaría que podamos prestar atención a esto, debemos tener la conciencia de saber que no podemos nosotros entrar en un estado de comodidad y de creer que lo que sabemos es todo, o tal vez no lo decimos de esa manera, pero lo vivimos de esa manera. Filipenses capítulo 3 es muy interesante, no solo porque es una palabra que conocemos de memoria, sino porque es muy interesante lo que plantea. El apóstol Pablo escribe: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Vamos a leerlo otra vez, por favor. No, amados hermanos, por supuesto que la lectura viene de un contexto, pero quiero tomar esta parte nada más. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Cuándo avanza una persona espiritualmente? Una persona avanza espiritualmente no cuando cambia de su moral. La moral no es la medición para decir que esa persona es madura espiritualmente. Moralmente podemos ser correctos, pero espiritualmente estar muertos. Moralmente podemos ser personas respetables, podemos tener una buena educación, ser personas bien educadas, no hacer cosas que hacen otros, y para eso yo no necesito a Cristo. Porque hay un montón de personas que no tienen a Cristo y moralmente son excelentes. O sea,
cometen errores como cualquiera, pero tal vez ni siquiera se atreverían a hacer lo que hemos visto quizás, y no lo digo en forma de castigo ni de juicio, sino como una realidad y para vergüenza personal, lo que hemos visto dentro de la iglesia. Hemos visto, por ejemplo, dentro de la iglesia cosas que no ocurren en el mundo, pero tampoco eso no es un parámetro para medir a la iglesia, porque se espera que de alguna manera pasen esas cosas en el ámbito de la iglesia si cada uno de nosotros que venimos aquí podemos tener un encuentro con el Señor para poder nacer de nuevo y no desarrollamos eso como lo tenemos que desarrollar o no entregamos nuestra vida, espiritualmente va a ser peor. Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo que cuando una persona experimenta la libertad y el espíritu que tenía en su interior, el espíritu de este mundo, el espíritu que lo atormenta, sale de esa persona, dice que la casa queda limpia, barrida, pero queda vacía. Y dice la palabra que ese espíritu va, busca 7 espíritus peores que él, así habla. Imagínense si ya con uno la persona vive perturbada. Dice la Biblia que busca 7 peores. Y la expresión 7 peores es la demostración que hay una intencionalidad de que las personas, dentro de lo posible, vivan completamente alejadas de Dios. Entonces busca 7 peores, o sea, para reforzar el estado caótico que la persona tenía, y vuelve y dice estas palabras: volveré a mi casa de donde salí. Inevitablemente lo que muestra Jesús en esa enseñanza es que todo lo que nosotros cotidianamente, de lo que nosotros, hemos sido libres, eso todo el tiempo está buscando la manera de encontrar vacíos en nuestro corazón. Por eso Cristo es la plenitud de todo y Él lo llena todo en todos. Es decir, Dios no deja ningún espacio vacío en el corazón de la gente, no solamente porque Él es la plenitud, sino que Él no deja ningún vacío porque de todo lo que salió, una vez que eso salió, al recibir el Espíritu Santo, nosotros recibimos un sello, una marca que no permite que todo eso entre. Dejar voluntariamente a que eso vuelva a tener lugar hace que se cumpla lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen que Jesús, después de dar ese ejemplo, dijo: y la persona, el futuro de la persona es peor. Su postrer estado, dice la versión Reina Valera, es peor que el primero. Y lo está diciendo Jesús, aquel que venía y vino para dar vida y para romper ese poder de la muerte, justamente, y para romper el poder del pecado y para romper el poder de las tinieblas. O sea, no lo está diciendo cualquiera. Esa persona, Cristo, nuestro Señor, está diciendo: la persona terminará viviendo peor. Ese ejemplo es un claro ejemplo de lo que nosotros vimos en muchas personas. Muchas personas experimentaron la libertad, muchas personas experimentaron la gracia, muchas personas experimentaron la liberación y la salvación del Señor, muchas personas experimentaron esa limpieza del Señor en su interior, pero no supieron llenar su vida con lo que deberían haber llenado. Pero eso no le pasa solamente a alguien que vino por primera vez o por segunda vez o que viene un año. ¿Sabe a quién le termina pasando más? A los que están de hace mucho tiempo. A los que están de hace mucho tiempo, a los que pertenecemos a la vida de la iglesia hace mucho tiempo, a esas personas les termina pasando más. ¿Por qué les termina pasando más a esas personas? Porque esas personas, si cotidianamente, me voy a incluir, en realidad me estoy incluyendo en todo lo que hablo, pero no me estoy incluyendo con mis palabras, con los tiempos que utilizo la palabra. Si esa persona, si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo cotidianamente, el engaño trabaja en nosotros haciéndonos creer que la vida espiritual que llevamos adelante la podemos controlar. Es decir, sabemos que no estamos, por ejemplo, ¿no? Sabemos que no estamos bien, sabemos que no estamos orando como tendríamos que orar, sabemos que no nos estamos comportando como no deberíamos comportarnos, y la única reacción que tenemos frente a eso es cuando hay un golpe. Cuando hay un golpe y pareciera como que,
y parece que algo se va a escapar de las manos rápidamente, entonces trato de volver a Dios y decir, Señor, yo te pido perdón, no quiero repetir esto más, siempre hago lo mismo, no quiero caer en lo mismo, y vos sabés que no quiero caer en lo mismo, entonces me congrego, pido una reunión con el pastor o hablo con algún hermano que me pueda ayudar y oren por mí, y entonces ese golpe genera una reacción. Y ya ahí tenemos una trampa. Si bien es cierto que es bueno que ese golpe genere una reacción, porque después de todo está generando algo que me va a hacer volver a Dios, en realidad es el golpe lo que me genera la reacción y no mi propio amor por Dios, no mi propia devoción por Dios. Entonces todo el tiempo estamos repitiendo las mismas cosas, todo el tiempo estamos cayendo en las mismas cosas y no lo hacemos por maldad. Ahora, cada vez que nosotros repetimos y caemos en las mismas cosas, eso produce cansancio y produce frustración. No solamente en nuestra propia vida, sino en las personas que nos rodean. Las personas que nos rodean se terminan cansando del Dios que nosotros decimos creer, porque nosotros no generamos en los demás una credibilidad de mostrarle a los demás de que realmente el Señor ha transformado nuestra vida. Y el sustituto de esa demostración la vemos en la religión. La religión hizo mucho más hincapié en que las personas cumplan ciertas reglas y aparentemente parezcan personas correctas. Entonces, claro, cuando la persona que tiene esa actitud religiosa en su mente se quiebra, no puede soportar más vivir de la vida que está viviendo o ya no lo puede sostener porque internamente esa persona no es espiritual, sino que está manteniendo una forma externa, después el golpe es mucho más fuerte porque la gente dice, ¿cómo puede ser que él tenía a Dios y mirá lo que está haciendo? O supuestamente él me habló de Dios y mirá lo que está haciendo, y la gente se confunde. El evangelio queda desprestigiado, la vida espiritual de las personas no avanzan, la iglesia se estanca, la predicación termina siendo monótona, la oración de los creyentes termina siendo también monótona, tu vida y mi vida espiritual termina siendo monótona. Escuche esto. Y después empiezan a aparecer las oportunidades del mundo que comienzan a seducir nuestra atención. Entonces aparecen ciertos trabajos que son espectaculares, aparecen oportunidades de estudio que son espectaculares, aparecen oportunidades cual fuere, de viajes, de esto, del otro, lo que no sé, no se me ocurre exactamente qué, pero aparecen oportunidades que como único fin nosotros lo suavizamos de esta manera. Yo sé que esto me va a impedir, un ejemplo, ¿no? Congregar, pero era lo que tanto esperaba por mucho tiempo. Y entonces tomamos de forma liviana el dejar lo que nunca deberíamos dejar. ¿Me salió así? Porque no estoy bien de vos. Pero ustedes saben, soy la misma persona. O sea, nunca nos comienza digamos, empezamos a manejar algo con una liviandad. Y claro, la persona no lo ve, el amigo de la iglesia no se da cuenta tal vez si no es espiritual, pero el espiritual lo identifica y dice, esto no está bien, esto te va a hacer mal. Pero ¿cómo se lo dice uno? Porque en realidad no se trata de que la persona no puede hacer eso, se trata de que la persona, como persona responsable, como persona espiritual, debe lograr discernir que cuando quiero avanzar espiritualmente tengo que tener la capacidad de saber a qué debo renunciar. Por eso es mucho más fácil poner la responsabilidad sobre, tal vez yo siendo pastor suene como que me estoy autodefendiendo, pero sáqueme a mí de la escena, imagínense, es mucho más fácil poner la responsabilidad sobre otro. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos la responsabilidad sobre otro, rápidamente decimos esto, pero usted me dijo que haga esto, usted me dijo, yo le pedí un consejo y usted me dio este consejo, pero hay una responsabilidad que es personal. Hay una responsabilidad que es de mi relación con Dios. Hay una responsabilidad que es de mi oración, que es de mi búsqueda personal, que es de los años que yo tengo en el camino, que es de la decisión de querer agradar a Dios, que es algo que no te lo puede inspirar otra persona. Que una persona te lo puede inspirar porque es así, pero realmente usted, cada uno de ustedes, usted y yo debemos tener un encuentro personal con el Señor para que ese fervor en nosotros, ¿qué haga? Genere la responsabilidad y la madurez espiritual para entender a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Si no, nuestra vida será como un círculo grande
que todo el tiempo congregaremos, que pensaremos que si congregamos estamos bien y que obviamente que eso es muy bueno, que pensaremos que si cantamos 4 canciones estaremos bien, que tal vez pensaremos que si damos una buena ofrenda o responsablemente nuestro diezmo estamos bien, y en realidad lo que Dios propone es otra cosa. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? Lo que Dios propone es otra cosa. Dios dice, avancen. Avancen. ¿Puedo tener un poquito más de tu piano? Avancen. Nadie puede hacer avanzar a alguien. Una persona que lidera a otra la puede dirigir, pero no hacerla avanzar. Porque avanzar no es dar un paso hacia adelante naturalmente hablando. Avanzar es que Cristo crezca. Avanzar es que Dios aumentó en mí. Avanzar es empezar a identificar lo que algún día para mí tuvo fama, pero hoy tiene fama de basura. Es lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo sé que el apóstol Pablo avanzó? Para el mundo el apóstol Pablo retrocedió, porque el apóstol Pablo tenía honores, tenía títulos, tenía nombre, era reconocido, era famoso, tenía dinero, era una persona de prestigio en la universidad que había estudiado, era de prestigio para los religiosos de ese tiempo, para el mundo. Él era un avanzado, para Dios era un muerto. Cuando Pablo se encuentra con Cristo y pasa unos años encerrado para darse cuenta, para poder tratar de entender cómo puede ser que al haber leído todos los escritos, habido y por haber, y recitado los salmos de memoria, y haber leído las profecías de Isaías, por ejemplo 61, que habla del año del Señor, él nunca vio en esas escrituras que estaban en los rollos de los profetas, en la ley de Moisés, él nunca vio que todo se trataba de Jesucristo. Él avanzó en las liturgias, él avanzó en las costumbres, él avanzó en el prestigio, él avanzó en la fama. Él ya no se sentaba a comer con personas comunes, él ya participaba de foros religiosos de la época sin precedente. Cuando Dios se encuentra con él y él se encuentra con el Señor camino a Damasco para seguir extendiendo su fama de perseguidor de la iglesia, el Señor se le cruza en el camino y le dice las palabras que la mayoría de ustedes ya saben: te es muy difícil levantarte contra mí, Pablo. Saulo, se llamaba Saulo, ¿verdad? Es muy difícil levantarte contra mí, Saulo. Vos no te estás levantando contra el hombre, vos no estás persiguiendo un grupo de personas que tienen una religión muerta como la tuya. Vos te estás levantando contra mí, contra mi nombre, que es sobre todo nombre, contra alguien que murió en la cruz pero que ahora vive para siempre. Se le presenta como un Dios salvador que gobierna el mundo, que está sentado en el trono y que nadie lo pudo vencer. Y entonces, ¿qué le muestra a Pablo? Que todo el avance que él había tenido no era tal. Y él termina con todo su sistema de creencia colapsado. Lo que debería pasar con nosotros a medida que pasan los años. No colapsado nuestro sistema de creencia porque de golpe entramos en YouTube y aparece uno para demostrar que Dios no existe. Y entonces nosotros entramos en un colapso de la fe. No porque de golpe toda la vida hicimos todo bien dentro de la iglesia y terminamos cayendo en un pecado, y entonces o una persona la persona que menos pensábamos, o la que era un referente espiritual, o la persona que pareciera que tenía que era un santo, entre comillas, entre medio nuestro, termina en la tapa de todos los diarios haciendo. Claro que esas cosas pueden conmovernos y claro que esas cosas pueden afectarnos, pero nunca podrán movernos de la roca si nosotros estamos bien cimentados, porque la vida espiritual y el avance espiritual tiene que ver con la responsabilidad personal de cuidar la vida del Señor todos los días donde estás. En el trabajo, en el estudio, en tu casa, en tu relación familiar, en donde te muevas, en lo que hagas, en lo que implica tu vida. No hay nadie más responsable de tu vida, sino usted mismo y el Señor. Pero es muy peligroso lo que usted dice, pastor. Y entonces, ¿para qué necesito escucharlo a usted? ¿Para qué necesito entonces
tener un líder? ¿Para qué necesito tener un pastor? Porque en el orden bíblico está establecido de esa manera y lo pudiéramos dejar para otro momento. Pero el pastor no es dueño de la gente no es esclava del pastor. El pastor tiene que predicar la palabra, lo que Dios habla, para que la gente tenga un encuentro con esa palabra y después las personas en su casa aprendan a desarrollar la vida espiritual que Dios les está proponiendo por la palabra que están escuchando. Tenemos que ser una iglesia que avanza, porque una iglesia que avanza no es la que sale a la calle solamente. Y obviamente que si salimos a la calle vamos a encontrar algunos que son del Señor y que ellos no lo saben, y por estar en la calle lo vamos a encontrar, pero eso no quiere decir que vamos a avanzar. Cuando a alguien después de muchos años lo tienen que animar a que se congregue es porque es una persona que dejó de avanzar. Cuando usted está sentado en ese asiento, y voy a decir esto con mucho respeto, cuando usted está sentado en ese asiento y está luchando con si se tiene que diezmar, no tiene que diezmar, tiene que ofrendar, no tiene que ofrendar, tiene que ser generoso. Cuando usted está sentado en ese asiento y cree que cumplió con Dios porque ya dio el 10% de lo que le ingresa, usted y yo, y me voy a incluir, estamos estancados, muertos. Porque estamos luchando con cosas que para Dios ya no tienen sentido cuando a nosotros se nos revela el Hijo de Dios. Cuando una persona que se está congregando una mañana como todas, una tarde como cualquiera, semanas enteras como nos pasa todo, donde todo se da vuelta, donde las cosas no salen como queríamos, donde hay discusiones en casa, donde no nos alcanza el dinero, cual fuera la situación, donde los hijos se enferman, donde de golpe yo me enfermo, donde los conflictos personales de golpe hay semanas que son más fuertes que los otros. A mí me toca mi deseo de congregar y reunirme con mis hermanos y escuchar palabra. No es que soy malo, no es que no puedo tener un mal día, es que todavía no conocí al Señor y es que no estoy avanzando. Y es muy peligroso no avanzar. Es muy peligroso no avanzar espiritualmente. ¿Por qué es peligroso? Porque queda conocimiento en nosotros. O sea, queda el conocimiento de la época que nosotros decidimos querer avanzar en el Señor. Cuando nosotros quisimos querer avanzar, escuchábamos prédicas con entusiasmo, leíamos con entusiasmo, aprendíamos con entusiasmo, cantábamos con entusiasmo, invertíamos el dinero que no teníamos para poder aprender más, congregábamos con lluvia, con calor, nos sentábamos, pasábamos frío, pasábamos hambre, nos volvíamos caminando, pero como había un entusiasmo por aprender más al Señor, lo que pasaba era que ese entusiasmo, esa decisión personal, producía en nosotros mayor conocimiento. Cuando dejamos de avanzar, ese conocimiento Dios no lo quita. Ese conocimiento, lo que aprendimos, queda ahí. ¿Me deja darle un ejemplo muy claro? ¿Estoy siendo claro con lo que estoy hablando? Déjeme, no lo estoy aburriendo, no está mandándole mensaje a cualquiera, ni perdido por ahí, ¿me está escuchando? Déjeme darle este ejemplo. Usted tuvo la posibilidad, por ejemplo, de comenzar su nivel educativo. No me sale ahora la palabra. Entonces usted tuvo la posibilidad de jardín, después comenzó la primaria, como era mi época, jardín, preescolar y primaria. En mi época era así, ¿verdad? Entonces usted comenzó el jardín, del jardín pasó al preescolar a los 5 años, como pasó conmigo, y a los 6 años comenzó en primer grado. En primer grado comenzó a aprender otras cosas que parecían imposibles para aprender, y en los primeros años de la primaria usted empezó a aprender a leer, empezó a aprender a escribir, empezó a aprender a hacer cuentas y ciertas cosas. Las circunstancias de la vida lo llevaron a que cuando estaba por empezar el secundario tuvo que trabajar. Dejó de estudiar, vamos a suponer que haya sido así, dejó de capacitarse, dejó de aprender, y usted tuvo otros compañeros que no. Otros que pudieron, que estudiaron, que terminaron el secundario, que lograron llegar a la universidad, que recibieron un título, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez usted dejó de estudiar, por eso tal vez le fue bien, tal vez prosperó, tal vez hasta sin estudio formó una empresa y tal vez le fue excelente. ¿Qué quiero mostrarle con esto? Que si usted tuvo los primeros años de aprendizaje, aunque lo haya cortado, el conocimiento le quedó.
Pero cuando usted se sienta con una persona que tuvo la posibilidad de prepararse o decidió prepararse y se educó a un nivel superior, no mejor, sino superior, es evidente en la conversación. Es evidente en la posición personal. Es evidente en la forma de ver y de pensar, porque esa persona logró llegar o pudo llegar o quiso llegar a un nivel superior de educación. Entonces pasó de lo primario, pasó de aprender a leer, a escribir, pasó a el secundario, a empezar a formarse, a empezar a desarrollarse, y de pasar a desarrollarse pasó a un nivel universitario donde empezó a estudiar una carrera y supongamos la carrera que estudió se capacitó y empezó a formarse de otra manera y al ver al mundo de otra manera. Hermano, los dos siguen teniendo la educación inicial. ¿Cuál es la educación inicial? Aprendieron a decir, mi mamá me mima, mi papá me ama, pero de ahí los dos tomaron un camino diferente. Lo mismo pasa con Dios. Es exactamente igual. Usted en los primeros pasos se le metió en su interior la necesidad de que es importante congregar y quedó ahí. La importancia de haber leído algunos versículos bíblicos, como por ejemplo Juan 3:16, y usted quedó ahí. La forma de servir. Usted aprendió una forma de servir, tal vez media bíblica, no bíblica, media bíblica, pero bueno, aprendió una forma de servir y usted quedó en ese entendimiento. Entonces cuando usted se sienta a querer hablar con alguien que realmente es espiritual y que avanzó en la vida espiritual, usted habla en un idioma diferente. Usted le dice, mi mamá me mima, y el otro le dice, el corazón está formado por arterias que pasan por dentro y en el medio, y usted dice, no entiendo nada, yo entiendo que mi mamá me mima, que mi mamá me ama. El progreso de la vida espiritual es necesario, el avance es necesario, y esto es lo que plantea Pablo. No, miren lo que dice Pablo, no, amados hermanos, no lo he logrado. Avance no es sinónimo de logros naturales, sino de cuánto renunciamos por amor a su nombre. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esta expresión? Porque él presenta asuntos espirituales que son muy fuertes. Él primero demuestra una conciencia de aprendizaje permanente. No lo logré. No es lo mismo decir no lo logré porque me siento culpable de no haberlo logrado, porque al final me quedé a mitad de camino, a decir no lo logré porque siento que todavía tengo que aprender más. Y mi corazón está abierto para aprender más. Al decir Pablo no lo he logrado, nos demuestra claramente una persona espiritual que está avanzando, que no se conforma o nunca se va a conformar al conocimiento que obtuvo, sino que va a avanzar por conocerlo más. Y no solamente que va a avanzar por conocerlo más, sino que invertirá todo su tiempo, todos sus recursos y todo lo que sea necesario para querer conocerlo más. Contrariamente a lo que es la cultura nuestra, hasta acá llegué. Lo logré, me acomodé, estoy un poco mejor, prosperé un poco, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer las frases totalmente diabólicas de una sabiduría nacida en una naturaleza caída, pero yo no me meto con nadie, no es que no nos estamos metiendo particularmente con alguien para lastimar a alguien, estamos lastimando las generaciones que vienen después, que dependen de nuestras decisiones de hoy. Que Dios la salvará porque Dios es soberano y que por más que nosotros renunciemos, esas generaciones no se van a perder, pero que nosotros vamos a retrasar el trabajo, lo vamos a retrasar. Entonces Dios lo que nos muestra en la Escritura es que no podemos perder la conciencia de aprendizaje permanente, de que ese no lo he logrado, nos ayuda a no sentarnos en un momento determinado de la vida, utilizando el justificativo de la edad, utilizando el justificativo de la condición social, utilizando el justificativo de la educación, utilizando el justificativo de la depresión, porque termina siendo un justificativo, utilizando el justificativo de un problema, porque el avance no le corresponde a algo natural. Avanzar es conocerlo más. Yo puedo estar postrado en una cama, sin poder salir de esa cama,
y ser una persona que espiritualmente está avanzando en el conocimiento de Dios. Y no solo eso, tal vez yo no hay nada en mi cuerpo que me responda y tal vez solo puedo hablar. O tal vez ya no puedo hablar, pero solo puedo escribir. Lo que hable y lo que escriba generará un avance espiritual en muchos hermanos al leer o al escuchar. Porque por eso lo hemos visto en personas a través de la historia, que a pesar de ser encarcelados, lo que escribieron fue de avance para la iglesia. Lo que hablaron, estos hermanos que están aquí, lo que hablaron hizo avanzar, nos hace avanzar a nosotros. Lo que Pablo escribe en Filipenses, como usted lo leyó en la pantalla, nos hace avanzar a nosotros hoy, nos pone una perspectiva. Sus palabras son en tiempo presente, parece que lo escribió ayer. Si nosotros no pusiéramos el libro Filipenses, el capítulo y el versículo, y solo lo leeríamos la misma frase. Si nosotros leeríamos esta frase, por ejemplo, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Y abajo ponemos Carlos Anacondia, que la mayoría lo conoce. Carlos Anacondia, y dice, wow, qué palabra. Porque la palabra que usted está leyendo está en un tiempo presente continuo. No son palabras del pasado, son palabras de un presente, son palabras que van a leer mañana mis nietos, que todavía no los tenemos y no nacieron, y van a estar en presente. Son palabras que muestran que los avances deben ser avances espirituales, de una capacidad de renuncia por amor a su nombre para conocerlo más. Entonces el apóstol Pablo plantea eso, plantea esa capacidad de tener una conciencia de que debo aprender. Por favor, levánteme su mano conmigo un segundo, si es que usted lo quiere hacer. Levante su mano, pero un poquito más alto, no ahí como que, bueno, ok, como que usted levanta la mano bien alto porque dice, yo soy el que voy a dar plata. Mire, qué impresionante. No, levante su mano un segundo, por favor, y diga esto conmigo: no lo logramos todo, pero vamos a avanzar en conocerlo. Vamos, pero dígalo más fuerte, por favor. ¿Qué le pasa hoy día? No lo logramos todo, pero vamos a avanzar en conocerlo. ¿Usted está escuchando esto? Nosotros no lo logramos todo, pero vamos a avanzar en conocerlo. El apóstol Pablo presenta una concentración, un enfoque exclusivamente en lo eterno. Por eso el apóstol escribe en Filipenses: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo, miren, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Olvidar el pasado únicamente se logra por la, ¿me escucha? Por la operación de la gracia. Por eso hay hermanos que dejaron de avanzar. ¡Hey! Hay hermanos que dejaron de avanzar porque no logran olvidarlo, ni las heridas ni las cosas del pasado. Porque siguen viendo a las personas de la misma manera que la veían hace 10 años atrás. Porque no solamente el problema que tiene la persona que dejó de avanzar espiritualmente es que cree que todos están en el mismo estado que él o que ella. Y piensan que todos están estancados como él o como ella. Y no es así. Hay personas que quedaron espiritualmente estancadas y otras que avanzaron. Pero no podemos pedirle a una persona que está atada al pasado que nos mire a nosotros en el presente según el avance que el Señor nos ha dado. Eso lo va a identificar más claro gente que no tiene relación con nosotros o que no conoce nuestro pasado o que en el pasado no lo hemos dañado. La persona nos conoce hoy y esa persona que nos conoce hoy ve al Señor en nosotros, pero el que nos conoce del pasado no lo logra ver, a menos que el que nos conoce del pasado haya avanzado también. Entonces, olvidar el pasado es una operación de la gracia. Usted ya no puede discutir con su esposa, con su esposo. Si su esposa y su esposo está avanzando en esta fe, a pesar de los errores que tenga, usted ya no puede discutir de la misma manera que discutía hace unos años atrás. Porque si usted avanzó espiritualmente y su esposo o su esposa realmente está avanzando en el Señor, no importa, no podemos juzgar a nuestro esposo, a nuestra esposa o a quien fuera, a nuestros hijos, por un error que comete, que es
similar al del pasado. Similar. No podemos hacerlo, porque nos convertimos nosotros en jueces y con la misma vara que medimos seremos medidos. La misma perfección que estamos esperando que el otro tenga es la misma perfección con la que yo voy a ser juzgado. Y yo tengo que darme cuenta si doy a la medida. Y esto no quiere decir que voy a justificar cualquier cosa, ni voy a soportar cualquier cosa, ni voy a perdonar cualquier cosa, ni me dará lo mismo cualquier cosa. No. ¿Y entonces qué hago, pastor? Me concentro en lo eterno. ¿Para qué? Para poder producir la transformación y poder avanzar espiritualmente. Y entonces de esa manera todo a mi alrededor comienza a cambiar. Usted puede sentarse con gente que no logró olvidar el pasado porque no vivió en la operación de la gracia. La palabra olvido no significa no recordar o borrarlo de la mente. Me olvidé. No te olvidaste. ¿Cuántas veces usted y yo hacemos esa expresión? No me lo digas, ya me olvidé. No se olvidó, de verdad. No se lo olvidó. En realidad usted no se lo olvidó. Lo que usted está tratando de querer hacer, no hablemos más. ¿Por qué? Porque si lo empieza a recordar, se vuelve a calentar. Perdónenme la expresión. Entonces no es que lo olvidó. Usted no lo olvidó. Usted no lo quiere traer a la mesa otra vez. ¿Por qué no lo quiere traer a la mesa? Porque sabe que no lo puede manejar. Porque sabe que eso no salió de su corazón todavía. Por eso es mejor tener una vida de santidad. Porque una vida de santidad hace que nosotros nos equivoquemos, pero que no, a pesar de equivocarnos, podamos pedir perdón y mostrarnos como lo que somos, personas que se están recuperando en el Señor y que están aprendiendo a caminar en el Señor, no como perfectos que no tienen equivocación. Una persona que no puede perdonar a otra es alguien que no olvidó su pasado y mucho menos puso los ojos en la cruz. El olvidar no es borrar de la mente, sino la gracia de Dios operando en nosotros para no distraernos más en aquello que hoy nos sirve para la edificación espiritual en la que Dios nos está moviendo. Si usted todavía, después de tantos años de creyente, se sigue mirando como fue su papá, es que soy tan parecido a mi papá, ¿no entendiste? ¿No entendió? Si usted todavía se sigue juzgando, pero claro, se necesita tanta pericia para predicar esto, porque algunos justifican siendo igual. Pues yo puedo decir claramente, usted no puede seguir sintiéndose culpable por el pecado que cometió antes. Pero eso no significa que usted no arregle como tiene que arreglar. O sea, cuando uno dice una cosa como esa, no está diciendo, viste. No, esperá. Primero hablé de una responsabilidad personal. Cuando hay una responsabilidad personal de querer agradar a Dios y hacer su voluntad como Dios está queriendo que lo haga, viviendo una vida, esforzándome, no es que lo logré, como dijo Pablo, pero esforzándome, entonces yo ya no puedo estar todo el tiempo utilizando el pasado y los errores que usé en el pasado o los pecados que cometí en el pasado como la culpa y decir, bueno, yo antes hice todo mal, pero ahora basta ya. Porque hay una evidencia de un avance. Si hay personas que vienen a recordarme lo que hice yo en el pasado, lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo marca la operación de la gracia y dice, yo me olvido de lo que pasó. Yo me olvido el pasado. Olvidé el pasado. No es que él, a la iglesia de Corintios, él en diferentes lugares, hable y dice, yo fui un perseguidor. Pablo, ¿te olvidaste? No, porque olvidar no es no recordar lo que hice. Es que lo que hice no me marque mi presente en el Señor. Por eso él usa una palabra, escuchen, ¿me escucha? Usa una palabra increíble. Dice, fijo la mirada. Diga conmigo, por favor, pero quiero escucharlo, por favor, porque acá escucho 4 o 5 nada más. Diga conmigo, fijo la mirada. Mire qué fuerte, vamos, dígalo más fuerte. Fijo la mirada. ¿Ve? ¿Cuándo va a ser el día que usted salga de acá? Cuando ponga la mirada en lo correcto. Fijo la mirada. Representa literalmente a una persona consumida completamente por el propósito de Dios. Representa a una persona que ya no quiere mirar otra cosa.
que ya no quiere tener charlas que me corren la mirada. No me hagas ver. Sí, claro, podemos charlar cosas que nos hagan recordar cosas del pasado, pero no me hagas ver. Porque yo no quiero tener la mirada en esa mesa en la que me senté, en ese lugar en el que anduve, en ese pecado que caminé por ignorante y por inmaduro. Yo ahora tengo la mirada en lo eterno, yo estoy mirando ahí. Yo no puedo sentarme con personas que me saquen la mirada de ahí y me la pongan en el pasado, porque el pasado, por gracia, yo lo resolví en el Señor. Necesitamos avanzar. Necesitamos ser personas de avance. Necesitamos liberar a las personas. Necesitamos ser más justos. Pero para ser más justos necesitamos conocer su justicia. Necesitamos ser más justos, no tener raptos de justicia. No querer ser justo un día porque estás de buen humor e injusto al otro día. No querer ser justo cuando te conviene. La justicia no cae en la conveniencia de un hombre. Cae donde cae y siempre cae bien parada porque es justo. Y si eso te toca en una mala posición, la justicia te juzga. Y si eso te toca en una posición, la justicia te juzga. Lo justo es justo, no es malo ni bueno, es justo. Y querer evadir lo que es justo nos convierte en orgullosos. Y el orgulloso nunca logra avanzar. Es muy interesante este tema, porque hoy estos temas, no en todas las plataformas, por supuesto, ni siquiera en todos los púlpitos, ni tampoco todos los predicadores, pero hoy estos temas se predican desde otra perspectiva, se predican desde el avance como los logros y las cosas que Dios te va a dar, y solamente desde ahí, y ahí no hay avance, porque no es solamente eso. De los éxitos, de los recursos, de las finanzas, de lo que compro, de lo que vendo, de lo que alcanzo, de lo que logro. Y Dios está completamente abandonado. Y tu relación con Dios no dura absolutamente nada. Pero no es porque sos malo. Es simplemente porque tu espíritu y mi espíritu dejó de avanzar en conocerlo y de fijar la mirada en lo que corresponde. Hermano, yo solo quiero decir esto con mucho respeto porque yo lo estoy viviendo igual que usted. El 90% de los problemas que tenemos en nuestra mente para Dios no existen. No existen. O sea, Dios dice, ¿cuál es tu conflicto? No, pues yo no sé. Dios dice, yo no estoy ni enterado de lo que te está pasando, viejo. Qué mal que estás viviendo. Porque Dios solo tiene la mirada en alguien, su Hijo. Y todo el que pertenece a su Hijo y está dentro de su Hijo, crece, vive, avanza de manera saludable. Pero yo ¿cómo voy a resolver mi problema familiar? Hermano, nunca un pastor te puede decir cómo resolver un problema familiar. El Espíritu Santo te lo va a decir. El pastor puede darte una idea y decirte, mirá, no discutas tanto por esto porque tiene madurez, porque es el pastor, porque Dios puso como autoridad. Está perfecto. Nosotros con mi esposa tenemos autoridad. Esta iglesia tiene una autoridad por encima, alguien que reconocemos como pastor sobre nosotros. Y por supuesto que en las cosas que yo no logro resolver en mi interior me tengo que sentar y hablar. Pero no puedo sentarme a hablar y decir, Él me va a dar la respuesta, porque tal vez no tenga la respuesta. Me tengo que sentar a buscar al Señor porque el Espíritu Santo que está en mi pastor es el Espíritu que está también en mí, es el Espíritu que está en cualquier hermano que busca y que ama al Señor, y ese Espíritu Santo dará testimonio de lo que tengo que hacer. Dígame amén al menos. Comenzar a ser celosos de donde ponemos la mirada, tan celosos como lo somos de cosas naturales. Hey, los estoy durmiendo, ¿verdad? Sí, lo estoy durmiendo. Tocarlo al que tenés al lado y decirle, mira, no te duermas mientras el pastor toma whisky. Toca 2 o 3, miralo de atrás también. Muchachos, necesito algo que me ministre, por favor, algo que me ministre. Sacate el auricular, por favor. Nosotros necesitamos poner la mirada y ser celosos. ¿Dónde ponemos la mirada? Porque donde ponemos la mirada nos salvará de caer en el engaño de la vieja naturaleza que opera para poner velos espirituales que nos mantienen encerrados en pensamientos que son obsoletos. ¿Le puedo decir algo?
yo sé algo de usted, que usted no sabe que yo lo sé. Uy, alguno dice, y ahora me descubrió. Sí, acá está la brama. No, espere. Algunos no saben que es la brama. Yo sé algo que usted no sabe que yo lo sé. Yo sé que usted está cansado. Y no estoy hablando de su físico. Yo sé que hay un cansancio que está operando en su alma. Lo sé. Lo percibo como pastor de la iglesia. Y lo percibo en todos. Y los percibo en la mirada, lo percibo en los rostros. Y ¿sabe? Los percibo en mis tiempos de oración cuando estoy orando en mi casa. Cuando estoy orando en mi casa, lo percibo y me produce mucha tristeza. Todos pasamos por ahí. Pero yo percibo en mi corazón que hay algunos que no se están pudiendo levantar. Que algunos están saturados y no logran ver qué los satura. Que algunos están cansados y no logran ver qué los cansa. Que algunos no logran discernir los pensamientos que pasan por su mente. Que lo mezclan todo. Esto es lo que yo recibo en oración cuando estoy en mi casa. Que mezclan todos los pensamientos, que no lo logran poner en orden. Que no logran poner donde va las cosas. Acaban los vasos, acaban los platos, acaban los cubiertos, acaban los repasadores, acaba el pan, acaban las galletitas, acaba la carne, acaba la verdura. El mismo orden que debería tener una alacena no la tiene la mente. Que almacena todo mezclado y que al diablo le conviene porque eso produce cansancio. Y están cansados. Esta mañana cuando me levanté oraba y la impresión que tenía en mi espíritu era, están cansados. No tienen fuerza para congregar. No tienen fuerza para servir. No tienen fuerza para amarme. Por eso entendí la palabra que Dios me habló hace 2 días atrás. En el libro de Isaías, en una de las Biblias que guardo como tesoro porque ya no se imprimió más y tampoco se puede conseguir en línea. La tengo un poco rota, no la quiero mandar a encuadernar porque me da miedo de que le puedan hacer algo. Entonces prefiero tenerla así. Y de vez en cuando me siento con esa Biblia porque tiene una perspectiva, esa traducción que me gusta mucho. Y al leer Isaías 60, que compartía la vez pasada en el grupo de la iglesia, al leer Isaías 60 me impacta ver cómo dice Isaías 60, no necesitarás la luz del sol. El Señor será tu luz eterna. Y cuando yo le di gracias a Dios por esa palabra, Dios me dijo esto. Isaías lo vio como algo futuro, pero yo eso ya lo cumplí para que lo disfrutes hoy. Él es la luz, pero los hijos de Dios amaron más las tinieblas. Y este cansancio que estás teniendo es netamente de Satanás. Este cansancio no es que no te alcanza el dinero. Este cansancio no es que hay cosas que no están. Este cansancio es netamente de Satanás. Porque este cansancio lo único que está produciendo en tu vida son pensamientos que te están apartando de la vida de Dios. Estoy orando por tu vida. Estoy orando por tu vida. Y quiero que lo tomes en serio. Estoy orando por tus hijos, por tu familia. Y al mismo tiempo estoy orando por mí. Porque todo hace que quitemos la mirada de lo eterno. Por favor, no seas una persona que le produzca cansancio a otro porque no cambia. Porque no tiene las agallas para reconocer su error. Porque no tiene el dominio propio y la valentía, como dicen las Escrituras. No les he dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio. Un espíritu completamente diferente al del mundo. Un espíritu que transforma, un espíritu que avanza, porque no hay mayor persona o no hay persona más grande en la tierra que aquella que pueda dominarse a sí mismo. ¿Por qué la gente busca dominar a otros? Porque cuando alguien domina a otro,
suple la satisfacción personal de haber gobernado la voluntad de otros. Pero cuán difícil es gobernar tu propia voluntad. Y cuán difícil es gobernar tus propios deseos. Y cuán difícil es gobernar tus propios pensamientos. Pero qué fácil es gobernar el pensamiento de otro. Y qué fácil es manipular el pensamiento de otro por medio de las emociones, de las actitudes personales. Estoy orando por tu vida. Ese es mi clamor de todas las mañanas. No te canses. ¿Dónde está el Dios que un día te hizo feliz? ¿Dónde está el Dios que un día te dio alegría? ¿Dónde está el Dios que un día hizo que mereciera Él que viajaras kilómetros en una moto para congregarte? Que te mojaras abajo de la lluvia para congregarte. ¿Dónde está ese Dios en tu vida? ¿Dónde está ese Dios en tu vida? No la iglesia, no el pastor, no los hermanos, no la invitación. Lo bueno que tiene esto, que hubo un día que todos nosotros teníamos un entusiasmo que nos llevó a fijar la mirada únicamente en Él. Hermanos, estoy muy preocupado. Porque cuando una persona se cansa en el alma, le da lugar, a actitudes que son terribles. Naturaliza lo que antes odiaba. No le duele pecar. No le duele vivir lejos de Dios. Hay personas que se enojaron tanto y se ofendieron tanto que Satanás logró ponerle un velo en los ojos y hoy lo cruzás en la calle y pareciera que nunca tuvieron una historia contigo y tal vez compartieron la vida contigo. Porque así opera el espíritu del pasado. Así opera el espíritu del pasado. No te permite avanzar, pero la gracia del Señor te hace poner la mirada. Por eso, qué fuerte es mirar lo correcto y ser consumido por eso. Y déjeme decirle algo, quedar cansado al final del día. Quedar cansado al final del día por haberle dado batalla a todos los pensamientos que yo identifiqué que son mentiras. Y decir, llegó la noche, no doy más. Porque estuve luchando contra todos estos pensamientos que sé que no son de Dios. Pero le estuve dando batalla y le estuve peleando con la palabra. Y cuando me estaban por doblegar, no sé, me senté 2 minutos, abrí la Biblia y comencé a leer. Y volví a leer mis anotaciones y volví a leer cosas que tenía escritas en el pasado. Y los que estudian en el CEAP, volví a leer el manual del CEAP y a leer todas las cosas. Y todo lo que renuncié por estos pensamientos, ahora lo dejo a un costado y lo vuelvo a recuperar. ¿Por qué, hermanos? Porque la mirada está adelante, la meta está adelante. Estamos caminando hacia el propósito, hacia el llamado del Señor. No dejes de avanzar, no tomes el ejemplo de nadie, por más bueno que sea, que dejó de avanzar. Avanza por tus hijos, avanza por Dios, avanza por lo que Dios ha hecho, avanza por lo que Dios está haciendo en tus generaciones. Sé celoso de dónde tenés la mirada, sé celoso. Por eso la palabra dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Porque no es el ojo natural que mira pornografía lo que da oscuridad. Es el ojo espiritual que no ve donde tiene que ver. Lo que hace que todo el entendimiento quede entenebrecido. Porque el ojo incluye el oído incluye la mente y la mente incluye el centro de los pensamientos. Y cuando yo tengo la mirada en lo incorrecto, entonces cualquiera me doblega. Cuando no llego con el dinero me doblega. Y cuando no llegues con el dinero viene Dios y te dice, mirá, ¿ves esas 2 monedas que tenés, Nacho? Yo quiero que las inviertas. Y cuando no te da la salud, cuando no podés más, cuando se te caen los mocos de la nariz porque estás reventado de esa gripe, Dios te dice, levantate y andá igual. Y vos decís, no. Y le digo, no, porque voy a contagiar a alguien. No, levantate y anda igual. Y cuando estás emocionalmente quebrado, porque al final terminaste perdiendo un montón de cosas por causa de la ignorancia, por causa de haber pospuesto la maldición de
procrastinar, la maldición de poner hacia adelante lo que debemos hacer hoy. Quiero decirle que lo que Dios te llama a resolver hoy, cuando lo empujas hacia adelante, parece que no sucede nada, pero te come días de gracia. Y te come días de relación con Él. No es un pastor haciendo culpable o hacer sentir culpable a la gente. Quiero dar un diagnóstico de este cuerpo de muerte que quiere meterse en nosotros. No estoy predicando una palabra para desanimarte. Estoy mostrando o tratando o intentando en la corta sabiduría que tengo demostrarte cómo es la figura de un cuerpo muerto que está tratando de empoderarse de tu mente, de tu corazón, de tu vida espiritual. Pero Dios dice, avanza, avanza. Porque el cuerpo muerto no puede avanzar, pero el que está vivo sí. Avanza, 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 avanza. Prosigue a la meta, avanza. Estoy tratando de mostrar el diagnóstico o tratar de mostrar la fisonomía, esa es la palabra, de un cuerpo muerto que quiere meterse en tu interior para que te estanques. Eso es lo tercero que Pablo habla, es increíble. Avanzar hasta llegar al final. Si no llegamos al final, no tenemos derecho de dejar de avanzar. Si no llegamos hasta el final, si estás sentado ahí, si estoy parado aquí, y yo puedo decirle esta noche, hermanos, ya llegué. No lo podré decir nunca, pero ya llegué. Entonces, si ya llegué, no tengo nada más que hacer. Cuando usted ve que un hombre de Dios, una mujer de Dios, no importa la edad, es levantada, es porque llegó. Y generalmente cuando alguien es de Dios y está por morir, no le tiene miedo a la muerte, porque llega a los días de su muerte en su interior con todo resuelto. Llegó al final de sus días con sus errores y virtudes, pero con una conciencia de que la mirada la tenía puesta en la meta. Entonces Dios lo levanta. Después los hombres sacan conclusiones, pero Dios lo levanta y Dios se lo lleva. Y nosotros después hablamos, che, qué joven que era, che, cómo se lo va a llevar con 40 años, estaba predicando como nunca. Oh, qué bárbaro, mirá, estaba cantando, se lo llevó con 18, llegó a la meta. Mi paso y tu paso por la tierra es dar a la medida de Él. Porque un día seremos levantados. Y cuando somos levantados, deberíamos honrar el final. Tu vida y mi vida debe honrar el final, no el durantes. El durante sirve para honrar el final. Salomón dijo estas palabras: mejor es el día que se muere que el día que se nace. Mejor es el día del velorio que los días de fiestas. Nosotros en los velorios lloramos, deberíamos alegrarnos. ¿Por qué lloramos? Porque despedimos a un ser amado. ¿Por qué tengo que llorar si tengo la convicción que ese ser amado llegó a cumplir la meta? Debería alegrarme. El día que yo me muera, si usted está aquí, si me muero primero que usted, ya le anticipo. No quiero un velorio, quiero que me recuerden. Porque no estoy enterrando a uno que se fue. Estoy enterrando a uno que llegó. Pero si todos lloran, si solo lloran, si yo llego preocupado, es porque llego con deudas al cielo. El avance debe ser completo. Por eso la identificación y eliminación de los estorbos espirituales van a ser clave. No existe una carrera completa si no se llega a la meta. Por eso siempre usamos los ejemplos de los atletas profesionales. O usamos los ejemplos de personas con incapacidades en su cuerpo. Míralo, no tiene una pierna, se cayó, pero mirá, se levantó y alguien lo ayudó y nos emocionamos y lloramos y lo compartimos en nuestras redes sociales. Ese muchacho que se levantó después de tropezar corriendo 2 horas, llegando al final, otra vez veía un video de eso, llegando al final de la maratón, 2 horas y media corriendo.
Y en el tramo final, no, debe ser una locura eso. No, nunca voy a correr 2 horas y media, pero debe ser una locura eso. Pero en el video muestran en el tramo final el muchacho. Si usted no entiende la situación, escúcheme por favor. Se puede reír porque el muchacho se estaba destartalando, literalmente se estaba destartalando por completo, corría todo así, corría todo destartalado porque, no sé, su cuerpo se estaba descompensando, no sé por qué. Obviamente no conozco las palabras técnicas, debe tener una explicación, pues se pudo haber deshidratado, no sé, necesitaba azúcar en su cuerpo, algo que lo haga reaccionar, pero está, créame, a metros, está a 1 cuadra, a 2 cuadras de la meta después de haber corrido 2 horas y media y se destartala y va y se va para los costados y la gente que estaba a los costados no lo puede tocar. Pero él se iba para los costados y se golpea contra una de las barreras de los costados, entonces se golpea y se cae. Y el segundo, el que tenía la oportunidad de llegar primero, lo levanta y corren juntos, pero él no puede correr igual, porque la carrera es cruzando la línea. Pero me impacta que personas profesionales, como dijo el apóstol Pablo, corren por una corona corruptible, por un premio, por una medalla, por algo que si se incendia la casa, se quema, por algo que si alguien entra y roba, se lo roba. No corren por eso, corren porque tienen una convicción y han hecho de su deporte su forma de vivir. Nosotros corremos porque con nosotros corre una generación, con nosotros corre vida, con nosotros corre a la meta, llegamos un montón. O sea, cuando usted cruza la meta, llegamos un montón de gente atrás y dice, pero ¿y todos estos quiénes son? Todos estos son el fruto del esfuerzo de este que está corriendo la carrera de la fe. ¿Y todo esto quiénes son, hermanos? Yo eso es lo que sueño. Permítame, le pido esto como pastor, libéreme, porque una de las cosas que a mí me pasa es que yo me quedo muy preocupado cada vez que viajo, porque no sé si usted viene, no sé si usted subestima a los que van a predicar, y yo me quedo muy preocupado, pero si usted me libera y ora por mí, y me dice, vaya pastor, ¿sabe? Hay algo que deseo profundamente con mi corazón, que cuando cruce esa meta venga gente de toda lengua y de toda nación cruzando conmigo esa meta. Y si todos estos quiénes son, todos estos son los que alguna vez fueron afectados por la palabra, todos estos fueron los que alguna vez pude. Por eso yo no puedo comprender que ustedes se sientan tan estancados en esta vida, como si no tuvieran propósito. No digo todos, por supuesto. No puedo entender cómo las personas renuncian a un propósito eterno solo por una meta personal. La meta que Dios nos ha propuesto es llegar al final de aquello que Él estableció en la eternidad. Esta carrera no se trata de llegar a aquello que el sistema del mundo propone, porque en el sistema del mundo propone una carrera donde los rápidos ganan. Pero la Biblia dice no siempre la carrera del más rápido, del más veloz. Las metas personales son buenas, porque las metas personales nos ayudan a disciplinarnos. Las metas personales pueden ser muchas. Las metas de una persona pueden ser muchas, pero la mayoría de ellas tienen un solo propósito, el personal. Pero aquel que tuvo un encuentro con Dios, y ahí están ustedes, muchachos, ¿estamos? Ahí están ustedes, los que tienen un propósito con Dios, en Dios, todas las metas personales la toman a todas y la encierran en una sola meta: Cristo. Corro su carrera, vivo su vida, me meto dentro de ella y no tengo miedo a renunciar a lo que siempre soñé como meta personal, porque tal vez está dentro de la meta de Dios. Y si no lo está, lo que Dios tiene preparado es mucho mejor, porque mi mente debe recordar esto: su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y si lo que yo tomé como meta viene del Señor, Dios me va a llevar y me lo va a hacer. Pero ¿cómo? Escuche, ¿usted cómo va a cruzar esa meta? ¿Y yo cómo voy a cruzar esa meta? Lo puede recibir lleno de vida, lleno de gozo, lleno de alegría. No, la verdad que con el entusiasmo que tiene, entiendo cómo estamos, ¿no? Lleno de gozo, lleno de alegría, vivaz, expresando externamente el gozo de tener al Señor adentro. No como personas que solamente han perdido la expresividad de la vida de Dios. Hay personas que han perdido el expresar. Ya no cantan, ya no aplauden, ya no gritan, ya no expresan. Porque
no fundamentamos la expresividad como un fundamento para decir Dios está ahí. No, podemos ser muy expresivos y estar vacíos, pero si estamos llenos, es imposible que no expresemos lo que está pasando en nuestro interior. Si recibimos una palabra, es imposible que no expresemos lo que está produciendo esa palabra. Si recibimos una canción, es imposible que no expresemos, a menos que la palabra que escuchemos solo sea un rato para escuchar a alguien hablar, a menos que la canción que cantemos solo sea una canción para cantar más. Pero si lo que estoy escuchando, lo que estoy cantando, lo que estoy hablando, lo que estoy leyendo, realmente lo estoy viviendo en mi interior, es imposible que no exprese. Por eso David danzó en medio de todo un pueblo, y por eso David no tuvo problema de despojarse de toda la ropa y quedarse en ropa interior. Y mientras su esposa, con todos los honores y toda la gloria y el título de reina y la riqueza de una reina, miraba desde la ventana criticando a su esposo desde lejos, ella queda estéril. Pero la herencia de David fue eterna por medio o a través de los años, porque él expresó lo que estaba pasando en su interior. La meta que tenemos es Cristo. Él es nuestra meta. Él es nuestra meta. Yo sé que a usted tal vez no le alcanza lo que le digo. ¿Sabe dónde no alcanzan estas palabras? Estas palabras no alcanzan en una mente que está llena de problemas. ¿Dónde no alcanzan estas palabras? ¡Ey! No se distraiga, por favor. Estas palabras no alcanzan una mente que solo está llena de problemas y que solo está con su mente pensando ver una solución en lo que quiere, o solo quiere tener un poquito más de dinero, por ejemplo, para no tener miedo del futuro, o solo quiere tener una solución personal. Claro, cuando la mente está bañada, bautizada, sumergida en todo eso, cuando uno dice nuestra meta es Cristo, no alcanza. Sí, nuestra meta es Cristo, pero ¿cómo hago para conseguir trabajo? Porque nuestra mente está bautizada, sumergida, metida en un mundo que no tiene fin, en un mundo que es como la zanahoria delante del burro. Pero cuando nosotros sacamos la mente de esa agua turbia, ¿y se recuerda el mensaje de Juan el Bautista? Los que vinieron a la reunión pasada ya se lo olvidaron, qué desgraciado. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y llevamos nuestra mente a un bautismo de arrepentimiento. Agarramos nuestro cerebro y lo metemos en el agua de la vida de Dios. Sus pensamientos comienzan a ser los nuestros. Y entonces, hermano, nunca más un sábado vamos a entrar aquí y el domingo volveremos a vivir igual que el viernes anterior. Porque cuando nosotros nos reunimos a cantar, cuando nosotros nos reunimos a escuchar la predicación y cuando nosotros nos reunimos para conocerlo más a Él. Y entonces nuestra mente comienza a ser bautizada. Cuando nosotros viajamos para predicar, como esta semana que estuvimos en Brasil, cuando escuchamos a nuestro apóstol hablar, cuando escuchamos a pastores que son referentes entre nosotros y autoridades entre nosotros, cuando prendemos la aplicación de nuestra iglesia que tiene una radio de 24 horas de prédica, no mía, de otros, lo hicimos a propósito. O sea, para que usted escuche la predicación constantemente, se vaya a dormir con una predicación, se levante con una predicación. Cuando nosotros empezamos a sumergir y a bautizar nuestra mente en la realidad de Dios, lo que hoy es un problema, mañana no lo es. Lo que hoy es Goliat, mañana no existe. Lo que hoy es difícil, mañana se vence. ¿Por qué? Porque tu mente está sumergida en su verdad, en su realidad, en su palabra. El 90% de nuestros temores no tienen fundamento. Sin embargo, el 90% de nuestros temores nosotros lo vivimos como si fuera esta verdad inconmovible. Esta verdad la vivimos como si no tuviera fundamento, y los pensamientos que no tienen fundamento los vivimos como si lo tuvieran. Hagamos un checklist, se lo digo en inglés. Hagamos una lista y un chequeo y empiece a tildar todas las cosas que usted tuvo temor en todos estos años y cómo Dios lo ha librado del 95% de ella. Podríamos decir que Dios casi es un lisoform, 99% de efectividad. Elimina todos los bichos que se ponen en la mente. Sin embargo, usted y yo nos olvidamos de darle gloria. Porque cuando Él eliminó la preocupación que nosotros teníamos hace 2 años atrás, hoy estamos preocupados por otra cosa y entonces nos olvidamos y somos como los leprosos.
somos como los leprosos. Somos como los leprosos. ¿Ustedes quieren ser sanos? Vayan y preséntense al sacerdote. ¿Se sanaron dónde? En el camino. Los primeros metros fueron con la enfermedad, pero hubo un momento del camino que se sanaron. Eso es lo que pasa con nosotros. Hay un momento, después de tanto congregar, que la operación de la sanidad y de la vida de Dios comienza en tu interior. No te das cuenta cuándo fue, pero algo cambió. Te cambia el rostro, te cambia la forma, tenés alegría. No sabés cuándo fue el día exactamente. Vos decís, el día que fui, ¿qué día? No sabés, pero en el proceso Dios comenzó a atrapar tu corazón, a enamorarte, a atraerte con lazos de amor, a abrazarte, a cuidarte, a darte propósito, a darte esto, lo otro. Y vos de la noche a la mañana viví de manera natural, y yo también, algo que no era natural, porque usted tiene que recordar hace un tiempo atrás que usted todo esto no lo quería o no estaba en sus planes. Entonces cuando usted mira para atrás, se da cuenta que cuando la meta es Cristo, en Cristo todo está en orden. Póngase de pie, por favor. Lo aburrí hoy, ¿no? Comuníqueselo a la cara, por favor. ¿Cómo salió Boca, Emma? No te hagas el espiritual. Creo que es rápido para contestar, ¿eh? No, dice, no sé, no tengo idea, la verdad que soy antifútbol. Tocalo al que tenés al lado y decirle estas palabras, por favor. La carrera es hasta el final. Yo tengo parte del mensaje, escuche, tengo parte del mensaje que voy a dejar para el miércoles. Gracias a Dios quiero tratar de predicar en todas las prédicas, en todas las reuniones, hasta que en los próximos días me toque viajar otra vez. Pero estando acá quiero predicar para poder compartirles esto sobre la iglesia que avanza. Pero quiero cerrar, porque lo veo en mi espíritu tan claramente, con el último versículo que dejé para el final. Pero el miércoles vamos a hablar más profundamente sobre los estorbos particularmente. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. ¿Estamos listos? ¿Sí o no? Cantar de los Cantares dice: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo, escuche, el viñedo del amor. No. Cuando usted no se me distraiga, lo leemos juntos otra vez. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Están atentos? ¿Ustedes están atentos? ¿Cómo salió Boca? Este sabe. Este está informado. Este está informado. Después me contás, dale. Sí, oye. Me siento, si te lo digo te arruino la prédica. Esa cara me pone. Atrapen todos los zorros. Esos zorros pequeños, antes de que arruinen, ¿qué? ¿Qué dice después? Wow. ¿Qué es el viñedo del amor? El viñedo del amor es la relación con Dios. ¿Cuándo se atrapan estos zorros antes que entren ahí? Pero la Biblia muestra cómo deberíamos estar viviendo nosotros en relación con Él, y al mismo tiempo muestra la condición de alguien que cuida su vida. La vida está en flor. Es decir, la vida está, escuche, floreciendo. ¿Cuántos pueden decir que tienen su vida espiritual así? La única manera que nosotros dejemos de florecer es cuando los zorros que representan lo que vamos... Prepárese para el miércoles, por favor, se lo voy a decir ahora para que ya directamente no venga. Porque voy a tratar de explicar lo que significa ser libre del pecado que nos asedia. Entonces yo voy a tratar de hablar lo que significa eso, pero no sabes eso va a ser solamente para la gente que le interesa, de verdad, porque no son prédicas para aplaudir mucho, pero que vos decís, Dios mío, ahora entiendo por qué me pasaba esto. Lo voy a predicar el miércoles. Pero fíjese qué interesante esto, porque lo que la Biblia dice es que nosotros debemos atrapar todo antes que eso entre, no durante. Porque una vez que esos zorros, pensamientos, estorbos espirituales,
una vez que esos zorros entran, se esconden. Vamos otra vez. Una vez que esos zorros entran, se esconden. ¿Sabe que hay ciertos pensamientos que se han metido en tu interior y que todavía no hemos descubierto dónde están metidos? Déjeme darle como este ejemplo. Están detrás del corazón, están detrás de la mente, están escondidos en ciertas rocas, metidos adentro en ciertos lugares y uno no lo identifica. Y de golpe pasa un tiempo y uno termina haciendo algo, diciendo algo, pensando algo y dice, ¿cómo puede ser que haga esto? Yo pensé que esto lo había resuelto. Porque son zorros que se metieron durante. ¿Y dónde se metieron? Atención a lo que voy a decir. ¿Dónde se metieron? En tu relación con Dios. En el viñedo de amor. Y es impresionante lo que hacen cuando se meten. Se los digo porque yo no sé si ustedes recuerdan que yo comencé este año diciendo, no voy a cometer el error que cometí el año pasado, que descuidé la voz de Dios a pesar de estar trabajando para Dios. Y cuando descuidé la voz de Dios, ¿sabes lo que me pasó a mí? A mí me pasó que entró un zorro y este zorro trabajó en mi fe para mezclar mi fe con la incredulidad. Y sabes, yo viví un año donde todo era cálculo, donde todo era temor, donde todo es no llego. ¿Sabe cómo terminó el año 2023 para mí? Llegando a todo, porque Dios me hizo llegar a todo. Pero cuando yo termino el año viendo que llego a todo, porque Dios me hizo llegar a todo, la evaluación final que hago en el año es, ¿qué estuve haciendo? ¿Cómo pude estar luchando esta lucha innecesaria, peleando esta pelea innecesaria? ¿Cuándo fue el día que yo le di lugar a estos pensamientos de incredulidad como zorros pequeños que se metieron en mi vida de fe, donde me socavaron la capacidad para creer, para confiar, para avanzar? Y cuando viene ese temor de decir, mirá que no vas a llegar, mirá que no vas a llegar, esa capacidad de decir, todo esto está en las manos de Dios, yo dependo de Dios, yo confío en Dios, yo sigo adelante por Dios. Esa fe está sobre tu vida, esa fe está sobre tu vida. Pero por favor, levanta tu mano y reciba esto, muchachos, los necesito concentrados aquí conmigo. Por favor, levanta tu mano. Es necesario atrapar esos zorros esta noche. Porque mire lo que propone la Biblia. La Biblia habla de dos realidades. Número uno, el viñedo es de amor. Es decir, esta vida espiritual es en el Señor. Por favor, Pablo. Esta vida espiritual es en el Señor. Esta vida espiritual es de amor, es de disfrute, es de gozo, es de alegría. Lo puede recibir. Es de una iglesia que avanza, es de una iglesia que canta, es de una iglesia que grita, es de una iglesia que celebra, es una iglesia que camina, es una iglesia que cambia su rostro duro por un rostro de alegría. Pero también cantar de los cantares demuestra que la condición de alguien que avanza es como la vid que está floreciendo. Y quiero profetizar esto sobre el lugar más alto, sobre todos ustedes. Señor, nosotros somos una vid que florece. Somos eso. Nos estamos abriendo a la vida de Dios. Y estamos renunciando a una vida espiritual obsoleta, a una vida espiritual que no nos hizo avanzar. Por un momento cierra tus ojos y recibe esto, por favor, en el Espíritu. Recibe esto en el Espíritu. Quiero que veas dónde estás en el Señor. Vamos, pero abre tu boca, muchachos. Podemos. ¿Dónde estás en el Señor? ¿Dónde llegaste? Quiero que veas, porque están necesitando, y quiero decírtelo con todas las palabras, están necesitando predicarle a alguien. Están necesitando hablarle a alguien del Señor. Están necesitando volver a tener una relación con Él más profunda. No pueden ser 3 versículos sentado a la mesa y levantarte como si leíste las Escrituras y las entendiste. Porque cuando pasa eso, después te defenderás desde la razón y no desde la fe. Después buscarás justicia, pero la justicia será personal. Tendrás una justicia mezclada con un razonamiento humano, pero en el nombre de Jesús atrapamos esos zorros. Vamos, usted lo tiene que hacer no lo puedo hacer por usted. Usted lo tiene que hacer ahí. Señor, atrapo estos zorros, estos pequeños zorros, pensamientos que se meten en la vida espiritual, que solo buscan alejarme de tu persona,
que solo buscan alejarme. Hay tantos hermanos viendo la transmisión. Oramos por ello también, todo este auditorio, por favor. Vamos, levanta tu mano y comienza a profetizar. Eso es lo que puedes hacer. Te quiero provocar. De esa manera puedes orar. Ponte de pie si es necesario, por favor. De esa manera puedes orar. Levanta tu voz y profetiza, profetiza. Anuncia las verdades de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Profetiza. Habla. Habla la verdad. Vamos, muchachos, por favor.